Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a el último episodio de Ciencia que Suena, pero no de toda la vida, sino de esta temporada, de la primera temporada. Llegamos al octavo programa, al octavo episodio y pues este es el tope de la temporada, así que estamos contentos y espero pues que las personas, o esperamos que las personas que apenas estén llegando, que apenas estén encontrando este podcast, se quieran desatrasar y quieran escuchar los otros 7 anteriores. Lina, ¿qué más? Hola Alex, hola a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, este es el último episodio. Volvemos más o menos en unas 3 semanas. A principios de septiembre volvemos, considerando que estamos en el mes de agosto y este episodio se publica el 13 de agosto. Entonces, para que nos den una esperita para la siguiente temporada que esperamos volver en la primera semana de septiembre. Pero si de pronto nos extraña, vamos a presentarles una playlist de las canciones que presentamos en este programa, incluso de las que no hablamos, sino que simplemente pusimos un fragmentico, como una especie de separador, como una especie de transición de lo que estábamos conversando, y mientras ahí aparecía una canción, incluso de esa canción que no presentamos, de esas canciones también vamos a tener, pues van a estar incluidas en esa playlist, así que pues espérela para... La próxima semana también. Exacto. Ahí tienen con qué entretenerse mientras que llegamos con la otra temporada. También pueden volver a escuchar los episodios, compartirlos. Tienen muchos planes para los próximos días mientras volvemos. Y ya para entrar en materia, si entre los planes que tienen para los próximos días está hacer lo que llamamos aquí en Colombia un paseo de olla, que más bien debería llamarse paseo de río, este episodio es para usted. Y si no tiene pensado ir al paseo de río en los próximos días, también puede quedarse escuchándonos porque estamos seguros que este episodio le va a interesar, o al menos le debería interesar. Hoy en Ciencia que Suena vamos a conversar con ustedes sobre los ríos, esas corrientes de agua que fluyen a lo largo de muchos de los municipios y ciudades de Colombia y donde casi todos nosotros nos hemos ido a pasear alguna vez y por supuesto de los cuales dependemos todos, todas y todes, porque sin el agua de los ríos no podríamos tener agua en nuestras ciudades y en ningún lado. En este episodio además vamos a mencionar algo muy particular acerca de los ríos, y es que desde hace algunos años varios de los ríos de Colombia han sido, o más bien han recibido una medida de protección especial, han sido declarados sujetos de derecho. ¿Esto qué significa? Junto con nuestra invitada, la profesora Andrea Silva Porras, abogada, especialista en mercados y políticas del suelo, quien actualmente está terminando una maestría en gobierno urbano y hace parte del grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, vamos a intentar explicarlo. Citando a la profesora, les podemos decir que declarar un río como sujeto de derecho significa que empezamos a verlo con derechos propios, con beneficios y garantías que el Estado y el resto de nosotros debemos respetar para cuidar ese río, conservarlo, mantenerlo y, si es el caso, restaurarlo. Tiene derecho este río a ser protegido, a ser respetado en su integridad ecológica, y además se deben tomar medidas para evitar que se deteriore y pues para evitar o minimizar la contaminación que pueda tener este río.
Entonces, en resumidas cuentas, los ríos pasan de ser objetos de los cuales nos beneficiamos para sacar agua que se usa en los cultivos o en los acueductos, en las represas, etcétera, para convertirse en espacios que tienen derechos. Esto puede sonar muy hippie o muy pachamama o como una versión o una visión muy alternativa de la naturaleza, pero realmente tiene su base en que estos ríos o los ríos en general son ecosistemas fundamentales para la vida humana y animal por su relación con la salud, la productividad, el sustento y la cultura de las comunidades. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Los ríos son elementos no solamente ambientales, sino que también hacen parte de nuestra cultura. Han inspirado obras literarias, obras de artistas plásticos y por supuesto han inspirado un montón de canciones. Aquí en este episodio vamos a explorar algunas de ellas. Esa relación cultural que tenemos con los ríos es uno de los aspectos que se considera al momento de declarar un río como sujeto de derecho. Pero ojo, no es solamente que los ríos hayan servido como inspiración para las representaciones artísticas, también hay que entenderlos como esa interacción que han tenido las comunidades ribereñas con sus ríos. Entonces, ir, por ejemplo, de paseo es una representación cultural o una práctica cultural. Lavar la ropa en los ríos, hacer la comida o usar el agua para cocinar o incluso hacer casas encima de los ríos, no al lado, sino encima de los ríos, porque aquí en Colombia tenemos comunidades y tenemos territorios en donde de verdad hacen las casas encima de los ríos. Ese tipo de prácticas culturales son a las que se refiere las sentencias que han declarado los ríos como sujetos de derecho. El río sujeto de derecho considerado en relación con los seres humanos, con quienes los habitan, con quienes los cuidan, con quienes los usan, y la forma como precisamente ese uso, bueno o malo, porque puede ser un uso sostenible o insostenible, afecta el equilibrio del ecosistema y la relación que se construye con los pueblos y comunidades. Cuando nosotros pensamos en el río Magdalena, la ribera del río Magdalena fue la que le dio vida a este país, ¿sí? Y entonces sus ciudades más importantes eran Monpós, eran Honda, porque se construía alrededor de los ríos. La forma como esos fenómenos afectan el uso cultural, porque eso es algo que tampoco comprendemos, el uso cultural que tiene el río. Tú vas a municipios como Quibdó y la relación con el río es que el río es el que les trae todo lo que necesitan, ¿sí? Porque no hay vías, ¿sí? Entonces, es una relación súper importante de la cultura a través de esa relación con el río, en donde se le da ese valor, esa connotación, esa denotación de fuente de vida, de proveedor, porque además nos transportamos, pescamos, comemos del río. Y creo que esto ha sido importante y creo que es un esfuerzo importante que se ha hecho desde los tribunales de comprender integralmente la relación de las culturas y los ecosistemas en que ellas se desarrollan. Pon a sonar a la ciencia. Y como decía Lina, mientras más buscábamos información alrededor de este tema y buscábamos canciones, más nos acordábamos de otras canciones. Así que el río es un elemento narrativo que ha atravesado la música, por lo menos la música colombiana, y creemos que otras geografías también, desde hace muchos años. Y nuestra primera canción es de Aterciopelados, un grupo bogotano. Creemos que muchas personas, por lo menos los colombianos, deben al menos haber escuchado el nombre, por lo menos tal vez no la música, pero sí el nombre. Aterciopelados, en su séptima producción discográfica que lanzaron en 2008, le dedicaron ese disco completo al río. Es un disco de hecho temático, se llama así, se llama Río. La canción que nosotros vamos a escuchar le da el nombre a ese disco y es un disco que se preocupa a lo largo de sus canciones sobre el medio ambiente, sobre la salud de los ríos y también habla en la canción
en la interacción que tiene Bogotá o las personas que viven en la capital con respecto al río que atraviesa esa ciudad. A eso se refiere un poco esta canción. Se les recomendamos Aterciopelados, de su 7ª placa discográfica, un álbum que es temático, que habla del medio ambiente, que habla de los ríos y que habla de esa interacción que tienen los bogotanos, específicamente en esta canción, con el río que los atraviesa. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tiene sed, tiene tos el río. Hosanna, Bogotá, mi río. Vuelan las aguas del río, las nubes inundan y del cielo van cayendo cristales. Hablar de conservar, proteger, mantener y restaurar ríos viviendo en las ciudades capitales, como lo que nos mencionaba Aterciopelados en su canción, pues puede sonar como medio abstracto porque solemos creer que los ríos están por allá en las montañas o en los municipios lejos de nosotros. Los ríos que atraviesan las ciudades uno ya los ve sucios, contaminados, entonces uno cree que ya no hay nada que ver con ellos, pues que están ahí simplemente como un lugar para disponer residuos, como si no pasara nada con ellos, pero la realidad es que las ciudades no podemos existir sin los ríos porque el agua que sale de la llave de su casa cuando usted necesita cocinar o lavarse las manos o bañarse, viene pues de un embalse que está alimentado por un río. Toda actividad humana es posible hacerla siempre y cuando nosotros seamos conscientes de la carga que el ambiente está asumiendo, de tal forma que los propios procesos de la naturaleza le permitan nuevamente recuperar todas sus capacidades, porque lo que estamos haciendo es sobrecargarlos de una manera tal que esas actividades son insostenibles para el ambiente. Entonces, si tú tienes unos acueductos veredales que están pensados para proveer agua a 1.000 familias y un fin de semana te llegan 6.000, pues lo vas a agotar y no le vas a dar el tiempo suficiente porque el siguiente fin de semana vuelven y llegan las mismas 6.000. Yo creo que también hay que pensar no solo en las compras responsables, sino en el turismo responsable, cómo logramos nosotros también identificar cuáles son los mejores momentos, cómo establecemos unas temporadas que nos permitan, digamos, darle al ambiente el tiempo suficiente para que se recupere sin mayores intervenciones. Claro, eso no es sencillo, eso requiere coordinación a todos los niveles, pero entonces, ¿qué hacemos? Seguimos usando y mal usando el ambiente hasta que se agote, porque eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, también no tomar medidas a tiempo impide que se tomen mejores decisiones y actuamos de manera reactiva ya sobre el problema. No nos estamos anticipando a la consecuencia de lo que estamos haciendo. Y eso es, digamos, una de las principales dificultades que tenemos en temas ambientales. Creemos que porque el río está ahí, va a estar siempre, así le demos un mal uso. Cuando el Guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el Guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Entonces, además de ahorrar agua en el baño o si usted tiene carro, cuando lave su carro, hay otras acciones que parece que no tienen nada que ver, pero que sí tienen un impacto muy grande en
ese acto de conservación y de respeto por los derechos que tienen los ríos, y me atrevería a decir que no solamente por los ríos que ya tienen una declaratoria, sino por todos los ríos. Según las estimaciones de la Unión Europea, la producción de prendas de vestir es la responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable por los vertimientos de tintes que se usan para darle color a las telas, y porque la mayoría de los microplásticos de los textiles se liberan durante los primeros lavados que se hacen durante la producción. Entonces, una acción simple para respetar y cuidar los ríos es que cuando vea la camisa, el jean, el saco o los zapatos que se ponen de moda, pregúntese si realmente, y los quiere, pues además como que le dieron ganas, como que si antojó de esas prendas, pregúntese. Entonces, cuestiónese si de verdad lo necesita, cuestione esos procesos de producción de esa prenda, en dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, porque precisamente la moda rápida, así es que se le llama ahora, se basa en una producción en masa, con precios bajos y grandes volúmenes de ventas, y lo que tiene detrás es un inmenso consumo y contaminación de agua, sin hablar de las condiciones de precarización laboral de muchas de esas marcas famosas. Otra actividad sencilla es reflexionar sobre lo que nos tomamos. Las empresas de bebidas gaseosas y de agua embotellada acaparan grandes cantidades de agua. Las cifras no son muy precisas al respecto, pero encontramos algunos reportes en medios de comunicación que señalan que una empresa, en este caso una empresa de gaseosas colombiana, para producir 1 litro de gaseosa utiliza 3,5 litros de agua. Y eso hay que sumarle el agua que se usa para producir las botellas de plástico, o también, por ejemplo, sumar o considerar más bien la contaminación que se produce en el mar por, digamos, la movilización de contenedores que traen esos termos que también se pusieron súper de moda ahora para cargar pues bebidas, para cargar el café, y pues finalmente lo que sucede es que terminamos contaminando un montón con acciones aparentemente inocentes como calmar la sed con una gaseosa, que además no alimenta nada por ser un ultraprocesado, como lo vimos en el episodio anterior de este programa, que si no lo han escuchado, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Y otra acción que podemos implementar para cuidar los ríos es no estarle preguntando bobadas a ChatGPT. Cada consulta a la inteligencia artificial que usted hace equivale a medio litro de agua. Entonces, no lo use como psicólogo, no lo use como médico, o no la use mejor ni para que le lea el tarot o para cualquier otra cosa, trabajos de la universidad y demás. Más bien haga el esfuerzo, piense por usted mismo, por usted misma, y ahorremos agua. Quienes hemos venido trabajando estos temas sabemos que hay que seguir remando, hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo conciencia en el día a día, en lo que hacemos. Y la conciencia del día a día es, mire, si usted utiliza su lavadora a tope para lavar 3 prendas, pues más bien espere a que tenga más ropita y haga un buen uso del agua, ¿sí? Y no es una decisión que tenga que tomar el Estado, no es una imposición que tenga que hacerle una autoridad, es un ejercicio de conciencia personal. Y entonces me dirá algún compañero, sí, yo usando cepillo de bambú y la empresa tal contaminando para sacar 1 gramo de oro tienen que remover 14 toneladas de tierra. Sí, compañero, pero es que el oro es para vendérselo ¿a quién? A nosotros, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas son ese llamado a la conciencia desde el origen, desde nuestras acciones propias, y de seguir formando gente en estos temas. Alejo García es un músico, es un cantautor de Medellín que en el 2013 lanzó un disco que se llama Americanito. Él es una persona a la que le gusta mucho viajar. Hizo como una especie de trilogía de discos, empezando por Americanito, cuando hizo un viaje a lo largo de Latinoamérica. De ahí, de ese viaje, nace Americanito, y una de las canciones de ese disco se llama Décimas al Río, que es una canción dedicada al río Apaporis.
Alejo García vio un documental en donde se habla del río Apaporis y cómo es la relación de las comunidades indígenas con ese río, que además es un río colombiano, para quienes no lo conozcan, y además pues también recomendamos el documental, es un documental que vale la pena ver. Entonces Alejo apenas vio ese documental, se inspiró para componer esta canción. Esta canción entonces la vamos a escuchar en versión acústica junto a un dúo argentino que se llama Turica Doncel. Entonces Alejo García invita a estos dos músicos, una mujer y un hombre, los invita para, en versión acústica, cantar esta canción que habla o que alude a cómo a las tribus indígenas es tan importante el agua, específicamente el río Apaporis, pero también cómo los humanos, los otros de cultura occidental, pues no hemos cuidado muy bien, que digamos, el recurso hídrico. Así que Alejo García, Décimas al río, aquí en Ciencia que Suena. Anda un río en Barbasca, sin aliento por el mundo, con su canto en lo profundo. Yo también me entreverado, los chamanes le han rezado pa' curarlo tantas veces. Tanta muerte no merece. Ay, tu sabia triste río, te han bebido hasta el hastío, y tu llanto me estremece. Anda un río entristecido, preguntando por los mares, conocía sus cantares, y ahora seco se ha perdido, se recuerda bien crecido, con sus aguas poderosas, serpenteando amorosas, dando vida sin fronteras, más allá de su ribera. A su amante salerosa. Anda un río sin tonada, ya sus aguas detenidas, silenciosa despedida, no podrá ver a su amada, sus orillas desoladas, sin los árboles de otrora, ya no hay selvas redentoras, ni el jaguar con su bravía. Escuchando entonces esta canción de Alejo García, que es un lamento al deterioro de los ríos, tenemos también a continuación a la profesora Silva hablándonos acerca de, o más bien haciéndonos un llamado a preocuparnos por los derechos colectivos, pero también por los derechos ambientales, cómo esto termina afectándonos a todos así no nos demos cuenta. Particularmente el tema
en general, no solo de los ríos, sino de los derechos colectivos y ambientales. El principal problema que nosotros identificamos, y particularmente en el grupo de investigación, es que nos afectan a todos, pero nadie responde por ellos. Es decir, todos estamos involucrados, todos tenemos competencias, todos tenemos responsabilidades, todos los exigimos, ¿cierto? Pero al momento de tomar decisiones, pues no es tan fácil hacer esta suma de voluntades. A nosotros los ciudadanos nos preocupa más que la calle a través de la cual llegamos a nuestro apartamento esté rota y nos movilizamos y le hacemos el paro y bloqueamos, aquí en Bogotá que les gusta bloquear el Transmilenio, entonces bloqueamos el Transmilenio para que nos arreglen la calle. Pero no estamos ejerciendo ningún tipo de presión ni de incidencia para que se tomen decisiones en materia ambiental que sean más trascendentes. Porque desafortunadamente siento que los derechos colectivos y ambientales se ven como algo abstracto, inmaterializable, lejano, que solamente nos competen cuando nos ejercen una afectación directa. Claro, aquí todo el mundo se molestó porque hubo racionamiento y hubo algunas protestas, pero tampoco generó mayores movilizaciones, algo así como, bueno, recogemos agua y nos bañamos con totuma como hacíamos antes, pero esto no generó, digamos, ni siquiera un reproche generalizado a las administraciones que dejaron llegar los embalses a un nivel que fue imposible surtir a la capital del país de agua. Y si eso le pasa a la capital del país, nosotros tenemos ciudades a 1, 2, 3 horas de Bogotá que solamente tienen agua potable 2 o 3 veces por semana o solo en unos horarios específicos. Y pareciera que a nadie le preocupa, ¿sí? Como que ya nos acostumbramos a que, bueno, sí, pues no hay agua, pues entonces recojamos y llenemos donde hay casas, porque ya en ciudades como Medellín y Bogotá, por la alta densificación ya no hay casas, sino todos son apartamentos. Antes en las casas se llenaba la alberca, ¿cierto? Que había en el patio. Hoy en día todos lo primero que compramos son las cucharas, la vajilla para servirnos de comer y el balde para recoger el agua. Esos son los elementos básicos necesarios para vivir en propiedad horizontal. Entonces, digamos que la gente pareciera que se acostumbra tanto que deja de interesarse en estos temas y en la trascendencia que tiene para la vida misma. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Otro de los motivos que contempla la ley o contempla la Corte Constitucional, por ejemplo, en sus sentencias, o incluso la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, para declarar los ríos como sujetos de derechos, es que los ríos a lo largo de la historia de Colombia, lastimosamente, pues han sido también víctimas. Han sido espacios para desaparecer cuerpos, para desaparecer a las víctimas. E incluso lo que la profe nos explicaba es que la JEP declaró a los ríos Cauca y Magdalena víctimas del conflicto armado porque justamente fueron escenarios donde se arrojaban los cadáveres de las víctimas. Y precisamente hablando del río Magdalena, existe un grupo de El Carmen de Oral, que es de death metal, que se llama Vitanet Morten. Ellos produjeron un disco en el 2020 que se llama El Río de la Muerte, además, y que hace alusión al río Magdalena como víctima del conflicto armado. Y ellos hacen una relación del río Magdalena con el río Aqueronte, que es el río de la aflicción de la mitología griega, y que lo relaciona con el río Magdalena porque pues el río Magdalena sirvió como fosa común, dicen algunos investigadores y algunas personas que han estudiado el río, que fue o es la fosa común más grande de Colombia. Entonces ellos hacen esa relación entre el río Aqueronte y el río Magdalena, y también hacen la relación de los pescadores del río Magdalena con el barquero del Hades, que se llama Caronte, quien era el que transportaba las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Entonces ellos, Vitanet Morten, lo relacionaba con los pescadores porque cuando los pescadores estaban en su función de pesca, dentro de las redes de pesca se encontraban a veces muertos. Así que Vitanet Morten desde El Carmen de Oral con un disco que se llama El Río de la Muerte. Vamos a escuchar la canción que le da título a ese álbum, pero antes de escuchar la canción vamos a escuchar a Julián David Trujillo, que es el vocalista de la banda, que también nos presenta en su propia voz un poco la esencia o el objetivo
o la temática del disco, y después de escucharlo a él, ahí sí vamos a escuchar la canción. El río de la muerte, una simbiosis entre el río Magdalena en la época de la violencia y el río Aqueronte en los griegos. El paso de los muertos al Hades que lleva al barquero Caronte también es el paso de los muertos silenciados y condenados a transitar el Magdalena. Los pescadores que en sus redes confunden los grandes peces con los muertos que han sido silenciados en el río más grande y escabroso de Colombia. ¡Conmigo! Mira cómo flotan los cuerpos en el río. Allí vienen muy hinchados los asesinados. Pasan y pasan, qué difícil es contar. Cuando miras en su rostro el gesto del horror. En el país tenemos varios ecosistemas que han sido declarados como sujetos de derecho y, según nos explicó la profesora Silva, podrían declararse otros en la medida en que las comunidades y las autoridades administrativas o las autoridades judiciales vean útiles estas declaratorias que son usadas como herramientas para mejorar la protección ambiental y salvaguardar los derechos de esos ecosistemas y esas comunidades. El caso de la declaratoria de la Amazonía es uno de esos en donde se evidencia justamente que las comunidades participando y movilizándose y preocupándose por ese ecosistema lograron pues justamente una declaratoria de protección. Nosotros tendemos muchísimo, yo creo que por el mismo sistema político y la democracia representativa, a creer que los temas los deben solucionar otros, pero todos en nuestro ejercicio cotidiano debemos hacer los aportes correspondientes. La de la Amazonía fue una acción judicial que promovieron las juventudes de la Amazonía, que se apoyaron ahí, buscaron el apoyo, hicieron sinergias con unas entidades para ayudarles en el litigio estratégico, pero precisamente esa sentencia viene de la necesidad que tienen las propias comunidades. Entonces, por eso es importante no cansarse. Pon a sonar a la ciencia. Además de la Amazonía, la profesora nos cuenta cuáles son algunos de los ríos declarados como sujetos de derecho en Colombia. Ahí es importante, nosotros tenemos 6 ecosistemas de río que han sido ya declarados, digamos, hay una sentencia en firme que los declara como sujetos de derecho. Tenemos el Atrato, que fue una sentencia de tutela del año 2016. Tenemos el río Cauca, que es otra sentencia de tutela del año 2019. Tenemos el río Magdalena, sentencia también de tutela del año 2019. Tenemos el río Pance, que es una sentencia de tutela también del 2019, el río La Plata, también sentencia de tutela, y el río Otún. Digamos que esos son los que tienen ya esa declaratoria como sujeto de derecho que proviene de un tribunal o un juzgado de la rama judicial. La Jurisdicción Especial para la Paz también, digamos, ha hecho esta declaratoria no como sujeto de derecho, sino como víctima del conflicto armado del río Cauca y el río Magdalena. Y el río Ranchería fue declarado sujeto de derechos a través de una ley, mira que es la 2415 del 2024. Sin querer entrar en polémica,
sí creo que es importante ver la fecha de estas sentencias. Esto viene dándose del año 2016 en adelante, que coincide con la firma del acuerdo de paz y con otra perspectiva sobre qué debe ser sujeto de protección. Río Magdalena de mi Colombia querida, pasa por el puente pa' unirnos pa' toda la vida. Y entonces, claro, el desescalamiento del conflicto permite mirar hacia otras partes, permite volcar la atención sobre otros escenarios que no necesariamente son los de la seguridad, sino ya pensándonos en la seguridad alimentaria y digamos que son otras figuras del ordenamiento social de la propiedad rural, que es el tema que yo trabajo ahorita profesionalmente, que nos permiten identificar que hay formas de ordenar el territorio que están directamente relacionadas, uno, con el ordenamiento alrededor del agua, pero también del ordenamiento desde la concepción de las comunidades. Otros ecosistemas que también fueron declarados como sujetos de derecho en el país son el Valle del Cocora, que incluye el río Cocora, los ríos Coelho y Conveima en el Tolima, el Parque Nacional Natural Los Nevados, que incluye el río Otún y la laguna de Otún, el páramo de Pisba y la laguna de la Tota, el complejo de páramos Las Hermosas y la vía Parque Isla Salamanca, que es un lugar ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. Esta declaratoria como sujetos de derecho, y lo repito en todos los escenarios, que exista una sentencia no quiere decir que el problema se acabó. Que exista una sentencia quiere decir que hay una orden que nos exige que nos pensemos la forma en que se van a garantizar esas órdenes que la sentencia que se profirieron en el marco de esas sentencias. Hasta aquí entonces Ciencia que Suena, el 8º episodio, hoy dedicado a los ríos, específicamente a los ríos declarados como sujetos de derecho. Muchísimas gracias por buscarnos, por digitar en su dispositivo móvil o en su computador o donde sea que usted escuche podcast. A nosotros, a Ciencia que Suena Podcast, gracias a la profesora Andrea Silva Porras, abogada, especialista en mercados y políticas del suelo, quien actualmente está terminando su maestría en gobierno urbano, que es docente de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y que hace parte del grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales de esta misma universidad. Si va para el río, escúchenos por allá, comparta, piense en nosotros, cuide el río, no deje basura, ojo con la contaminación del río. Aquí nos podríamos quedar hablando de cosas que dañan a los ríos, pero por lo pronto no deje basura, no le eche mugrecito al río, cuide el agua y los esperamos en la próxima temporada a principios de septiembre. Chao. Ciencia que Suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que Suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que Suena. Un podcast para cantar y pensar.